compartir, para unir a esta pequeña conversación que sostendremos en la mañana de hoy. Hace un par de semanas, cuando se nos asignó esta mini charla, que trata básicamente sobre los artistas, los grandes artistas contemporáneos, me llegó a la mente tres personajes muy interesantes cada uno y que brillan, ¿verdad?, por sus propios medios. Uno de ellos es el doctor Mario Rosso de Luna, español, no hace tanto tiempo que falleció, y quien nos dejó un gran legado de investigación, de escritos, de trabajo, etc. Pero presentar a don Mario Rosso de Luna de una manera breve sería quizás no honrar su memoria. Por lo tanto, ¿verdad?, vamos a ver a don Mario Rosso de Luna en otro momento, en una charla separada. Don Mario Rosso de Luna es un gran masón, un gran teórico, y trabajó mucho en la línea de la antropología. El otro personaje contemporáneo que trabaja también en esa línea es el señor Manly P. Hall. Manly P. Hall es uno de los grandes ocultistas, de los grandes filósofos, gran masón, que trabaja el tema de la simbología de una manera muy extensa y muy amplia. Es un personaje muy interesante, sin embargo no hay tanta información sobre su vida personal. Ahora, nos dejó una amplísima variedad de escritos sobre el tema de la simbología. Y ya veremos a Manly P. Hall de una manera detallada. Ese es un personaje que requiere un trato especial. Yo inclusive sugeriría que a la hora de estudiar a Manly P. Hall, por un lado, tengamos a Carl Jung por el otro. Ambos se complementan y son personajes extremadamente interesantes. El tercer personaje del cual pensé, y es del cual voy a hablar hoy, es del doctor Taimi, Ika Taimi, nacido allá en India. El doctor Taimi, un químico, con un doctorado en química mecánica en Londres, es uno de los personajes que brilla con luz propia y nos trajo unas informaciones que son propias de él. No hay otro autor que se atreva, ¿verdad?, a hablar públicamente como lo hizo Taimi. Así que cuando nos metemos en el campo de la teosofía avanzada, de la teosofía esotérica, del ocultismo, Taimi es uno de los referentes más inmediatos que tenemos. Así que vamos a hablar brevemente de Taimi. Taimi es un personaje que trabaja hasta cierto punto bajo la bandera de la impersonalidad. Es decir, no se conoce mucho de su vida. Él es muy trabajador, pero su vida personal la separa, ¿verdad?, de su trabajo. Así que él es impersonal, bastante impersonal, y también trabaja bajo la sombrilla del anonimato hasta cierto punto. Así que vamos a ver, ¿verdad?, lo que encontré sobre Taimi. Vamos a hablar sobre su vida y su legado, y probablemente ustedes puedan aportar alguna otra información sobre Taimi que no aparece en el internet. Yo creo que para conocer a Taimi necesariamente hay que bucear en sus obras, hay que meterse en sus obras, porque hay datos que no aparecen, no se mencionan. Así que comenzamos. El señor Iqbal, así era como se llamaba, Iqbal Kishen Taimi,
quien nació en el 1898 y falleció ahora recientemente en el 78. Fue un profesor de química en la Universidad de Allahabad, en India, y fue también un prominente erudito en los campos de la yoga y de la filosofía de la India. También fue un líder de la Sociedad Teosófica y fue el autor de múltiples libros sobre filosofía oriental y sobre todo de una moderna interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali. Esa es su obra maestra. Realmente todavía profundiza más, pero es incomparable cuando toca el tema, ¿verdad?, de los Yoga Sutras de Patanjali. Así que hablemos de sus inicios. Taimi nació en el 1898 en Uttar Pradesh. Nació dentro de una familia de brahmanes, y su padre fue un pandit, es decir, un erudito, ¿verdad?, en asuntos religiosos y filosóficos. Probablemente de él fue el que heredó ese rango. Su padre, siendo él bastante pequeño, se mudaron a una ciudad llamada Hardoi y luego a Allahabad, donde consiguió, estamos hablando de su padre, ¿verdad?, consiguió empleo como secretario corporativo municipal. La madre de Taimi murió debido a la tuberculosis cuando él tenía 11 años de edad. Y su padre jamás volvió a casarse. Probablemente por cuestiones laborales de los trabajos. Se criaron con su abuela, y cuando digo se criaron me refiero a él y su hermana, eran dos. Su abuela, quien era devota del señor Rama, se encargó de criarlo tanto a él como a su hermana, que se llamaba Chandra. Chandra tenía 2 años menos que él. Él le llamaba, su abuela le llamaba a Taimi de manera cariñosa Sri Ram, o sea, es como un diminutivo del señor Ram. Taimi siempre sobresalió a todo lo largo de sus estudios académicos y siempre fue el primero. En inglés se dice first class, first student, y casi siempre obtenía la medalla de oro por sus altas calificaciones en todos los grados. El 19 de noviembre de 1999, cuando apenas tenía 21 años de edad, fue admitido como miembro de la Sociedad Teosófica en Allahabad, en Haryana. Ingresó a través de la Logia Nanda y su diploma tiene el número 19.388. Cuando yo vi ese dato, parece que cada diploma tiene un número y una fecha. Así que el diploma de Taimi es el número 19.388 y tiene por fecha junio 12 de 1919. En el 1922, a la edad de 24 años, se casó con una dama de nombre Kunwar. Kunwar tenía un bachillerato que lo obtuvo en la Universidad de Benares, lo que no era usual para una mujer en esa época. Así que tanto ella como él se dedicaron a los asuntos académicos. Ambos eran instructores, ambos eran profesores. Así que Taimi desde sus inicios se dedicó a la docencia en la Universidad de Allahabad. Mientras Taimi daba clases, ¿verdad?, en dicha universidad, su esposa se matriculó para hacer una maestría en historia en esa universidad. Producto de sus buenas calificaciones y de su buen desempeño, le dieron una beca y en el 1926 la enviaron al Reino Unido a estudiar el sistema de enseñanza Montessori. Así que, por repito, esto fue como resultado de una beca. Taimi no era ella sola.
decide embarcarse con ella, la acompaña y se matricula en la misma universidad. Pero en este caso, Tiny se matricula en el nivel doctoral, ¿okay?, para hacer un PhD en la Universidad de Londres, en química inorgánica. Ambos concluyeron sus estudios y retornan a la India en el 1928, después de haber completado la señora Tiny sus estudios en el sistema Montessori, y él había completado su doctorado en química inorgánica. Tanto su esposa como él eran miembros de la Sociedad Teosófica. Probablemente fue ella quien lo llevó a la Teosófica. Eso lo vamos a ver en un momento. Y ambos eran vegetarianos. Es parte de la cultura de la India. Es algo extraño. Sobre su carrera, ya entrando en la segunda parte, dice su biógrafo que al retornar a India, Tiny regresa de nuevo a la universidad, a la actividad docente, ¿okay?, en la Universidad de Allahabad. Mientras que su esposa ingresa al Krishna Ashram. O sea, Ashram, ustedes saben que significa comunidad. ¿Okay? Comunidad. Al Krishna Ashram en Allahabad como directora, o principal, como dicen acá. Esta era una escuela para niños patrocinada por la Sociedad Teosófica y que funcionaba bajo el sistema Montessori. Pasa el tiempo y Tiny se retira de la actividad docente en 1960. Ya tenía allí 62 años de edad. Después que se retira, pues labora durante 2 años para el Consejo de Ciencias e Investigación Industrial, de manera privada. Así que después de esos 2 años, ya a partir de los 62 años, Tiny decide retirarse, ¿verdad?, del trabajo y se dedica exclusivamente a la actividad teosófica. Así que, ¿qué hizo Tiny? Tiny se dedicó a escribir. Escribir sobre distintos temas: filosofía, yoga, etc. Y sobre todo sobre la cultura religiosa de la India. A esa edad, Tiny busca un instructor, un maestro que le da clases de manera particular de sánscrito. 62 años de edad, Tiny decide estudiar sánscrito. Así que la casa editora de la Sociedad Teosófica en India publicó sus libros. ¿Okay? Escribió para revistas locales e internacionales sobre temas teosóficos, sobre todo, y es donde brilla, ¿verdad?, con mucha intensidad, sobre el tema de la meditación. En el 1975, poco antes de su muerte, la sociedad le otorgó la medalla de oro Subarro por su contribución a la literatura teosófica. Haciendo ya un paréntesis y volviendo atrás, uno de los datos que están sueltos, es difícil de no captar. Encontré que Tiny contribuyó de manera significativa a la construcción, ¿okay?, y la ampliación de la logia a la que él pertenecía, que se llamaba Ananda. No dice que fue con sus recursos personales, pero eso es lo que uno deduce. Él amplió la logia. La amplió. Y dice también, eso fue en el 1935, y dice que le aportó de su biblioteca personal a la sociedad más de 6.000 libros. Qué interesante. De su biblioteca personal. Así que Tiny llegó a ser secretario durante un tiempo de su logia y luego fue presidente de la misma. Ahora eso no se define ahí. Más adelante, en la misma logia, creó una casa editora, me imagino que con imprenta y todo eso, que se llamaba Ananda Publishing House.
a la cual, junto con la editora de la Sociedad Teosófica, contribuyeron, ¿verdad?, a la difusión de la literatura teosófica. Voy terminando ahora sobre la vida de Timing. Un poquito, ¿verdad?, lo que uno pudo encontrar. Timing era invitado con frecuencia a dar conferencias. Ya era conocido, ¿verdad?, por su luminosidad intelectual. Según Joy Mills, cito, el doctor Timing nunca visitó Estados Unidos. Era renuente a viajar, siempre se negaba, a pesar de que lo habían invitado varias veces a visitar a Crotona, así como a la sección americana. La primera vez que yo vi esto, yo me quedé pensando, ¿qué le pasaba a Timing? ¿Por qué a mí no le pasaba a viajar? Y luego tengo una sospecha que yo dije, la moral de la gente de India para nosotros es extremista, es demasiado extremista, es conservadora. La moral en la sociedad americana es muy liberal. Y yo que he escuchado, ¿verdad?, no estuve hablando sobre uno y otro, ellos cuando ven ciertas cosas tiemblan. Por lo tanto, no me resulta extraño ver por qué Joy Mills, a pesar de haberlo invitado una y otra vez, él no hizo. Así que él tenía, ¿verdad?, parece que un grato recuerdo de su abuela, que le llamaba a el señor Ram. Y se dice que, de lo poco que se sabe de su niñez, que su padre era muy afectuoso, muy cariñoso, y que tuvo una niñez muy solitaria. Eso es lo poquito que se sabe. Su ingreso a la Sociedad Teosófica estuvo marcado, o estuvo influenciado por su esposa, Kunwal, quien se educó en la Sociedad Teosófica, en la escuela de la para niñas de la Sociedad Teosófica, que está en Varanasi. Ella ingresó en el 1925 a la Sociedad Teosófica. A pesar de que él era un individuo muy trabajador, probablemente muy discreto, etcétera, etcétera, ya en su adultez era una persona muy respetuosa, muy amable, era humilde, y dice en su biógrafo que no tenía pretensiones, no había un yo al cual poner en el pedestal. Qué interesante. Timing evitaba la publicidad y le molestaba que le tomaran fotos. Yo iba a traer una presentación de Timing en la laptop, pero dije esto es un contrasentido. Si el Timing le molestaba, ¿verdad? Salir en foto como yo voy a venir, ¿verdad?, a traer un poco de Timing. Así que, bueno. No le gustaba que le tomaran fotos, ni le gustaba la publicidad, lo detestaba. No pudimos. Algo muy común en la gente que se dedica a la vida docente. Y murió finalmente en un pueblo llamado Lucknow el 7 de junio de 1976 a la edad de 80 años. Aquí tenemos una vida de mucho trabajo, mucho servicio, mucha discreción, mucha impersonalidad y mucho anonimato. Se supone que una estrella, ¿verdad?, como Timing, debió haber sido referido por muchos de sus discípulos, de sus estudiantes, de sus admiradores. Sin embargo, hasta el día de hoy no he visto a nadie escribiendo sobre Timing. Qué interesante. Normalmente, cuando después que fallecen los grandes personajes, mucha gente escribe sobre él o sobre él y escribe su biografía. Así que la biografía de Timing
permanecen prácticamente ante los ojos. El legado de Taime fueron unos 9 libros. Unos libros que constituyen su legado, pero que también brillan con luz propia. Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Que probablemente es lo más importante. Taime, quizás, no estoy seguro, su historia personal a lo mejor deja algunos rastros en su libro, quizás, pero se enfocó en el campo de las ideas, mostró el sendero de la yoga y de la meditación y aclaró unos puntos de los cuales nadie más habla. Así que pienso que también los artículos de Taime, no he visto ningún libro donde estén compilados los artículos de Taime, que son bastante y muy interesantes. Espero que eso ocurra tarde que temprano. Y uno de los libros que él publicó es el Gayatri. Este es un tema, ¿verdad? El Gayatri que da mucho de qué hablar. Vamos a hacer una referencia del Gayatri en un momento. Así que este es un cántico muy breve, apenas de los himnos, que los cantan los hindúes, todos los hijos, etc. Y él hace una profunda exposición del Gayatri. Él habla también de la parte psicológica de la yoga. Es un complemento. Los estudios sobre la psicología de la yoga, en inglés se dice glimpses, como se enseña, como un chispazo sobre la psicología de la yoga. Así que acá hay unos temas muy interesantes, extremadamente interesantes, que hay que correr con pinzas. Cuando se trata de meterse en el esoterismo, aquí tenemos a Dios, el hombre, Dios y el universo. Creo que quedan algunos. Si ustedes al final de esta charla hablan con Telma, probablemente ya llegó a un acuerdo con ustedes con una donación y se llevan que quedan algunos de estos. Y esto es alta filosofía, esto es ocultismo revelado. Aquí está su obra maestra, La ciencia de la yoga. Yo anduve detrás de ese libro durante mucho tiempo, porque gracias a Maquibán lo conseguí en español. Pero descubrí algo que realmente me gustó bastante. Y que cuando usted compara la versión en inglés con la de español, hay algunos términos que no son intraducibles. Y cuando usted le pone un equivalente, lo que hace es que desvirtúa el sentido del autor. Por ejemplo, el personaje central de este libro, ¿verdad?, es un personaje que en sánscrito le llaman Purusha. Purusha es más o menos algo así como el observador silencioso. El observador silencioso es la parte probablemente más fina y más sutil de nosotros mismos. Pues nuestro amigo fulano de tal, ¿verdad?, que lo traduce al español, traduce Purusha por espíritu. Y el espíritu resulta muy ambiguo. El espíritu no hay muchas cosas. Así que hay términos que son intraducibles. Y cuando se trata de cosas tan delicadas como esta, yo quiero tener el español y inglés uno al lado de otro. Porque esto es, yo iba a decir, caviar para el alma. Un vegetariano no me lo permite. No me lo perdonaría. Esto es como una hambrita, ¿verdad? O sea, es algo demasiado fino. Esto es alimento para el alma. Y el que tiene la oportunidad de leer esto con calma, despacio, etcétera, yo creo que es una persona afortunada. Esto es un privilegio. Y si tiene la oportunidad de estudiar un grupo, como lo haremos, ¿verdad?, en un momento de nuevo,
Así que la ciencia de la yoga es un librito pequeñito, mucho más pequeño que este. Se parece a Dhammapada o algo por el estilo. No es más que los comentarios y la interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, ¿verdad? En 4 capítulos describe el sendero completo. Y él comienza desde el principio señalando la última etapa. Taimi se mete en cada uno, ¿verdad?, de los comentarios y lo desmenuza de una manera increíble como nadie más lo hace. Y Taimi, que es un científico, ¿verdad?, un doctor en química con una mentalidad que conoce Occidente y Oriente, pone al alcance de nosotros ese conocimiento tan luminoso que él tenía sobre estos temas, y que quién sabe, ¿verdad?, qué tipo de karma se echó al tirar eso a la calle. Tenemos también la realidad primaria. Este es uno de los libros, aquí en inglés se titula La realidad última y su realización. Esto es un sutra, un comentario de un sutra, pero esto es demasiado complejo y sutil, y bueno, hay cosas que son demasiado complejas para uno meterle el tiempo. Creo que es la renovación de sí mismo. En español vienen 2 libros en uno, que se llama La renovación de sí mismo y El conocimiento de sí mismo. Eso lo hicieron, ¿verdad?, la gente de Argentina y los de Colombia. Y finalmente está esto, Ocultismo y Ciencia, ¿verdad?, que creo que así mismo se titula en español. Esto es alta teosofía. Esto es para los que deciden, ¿verdad?, ir a la práctica, pero esto es una decisión que cada uno debe hacer. Quiero, ¿verdad?, hacer una reseña usando las mismas palabras de Taimi de 3 libros de él. La primera reseña, ¿verdad?, esta es la última parte de esta charla, es sobre el cállate. Este es uno de los mantras o de las recitaciones favoritas de nuestro amigo y hermano Terry Hunt. Inclusive en uno de sus seminarios él nos dejó unos CDs donde él lo recita. Y hay unas disputas, ¿verdad?, entre el Gayatri original y unas modificaciones que le han hecho, etcétera, de Gayatri, pero bueno, son muy interesantes. Dice Taimi en la introducción lo siguiente, escuchen: el edificio de la renovación de sí mismo, que conduce a la iluminación, descansa sobre 3 pilares. La construcción del carácter, el upasana, o sea, la ejercitación, y la yoga. Si bien se reconoce la importancia de la yoga en este campo, la necesidad de la construcción del carácter y de su práctica no es en general lo suficientemente apreciada, y se induce a los aspirantes a entrar en el sendero de la yoga sin ninguna preparación. Tal proceder usualmente termina en el fracaso, termina en frustración y en consecuencia con la pérdida de la fe en los métodos yógicos. Es solamente cuando el aspirante ha desarrollado las cualidades indispensables del carácter y de un impulso dinámico de encontrar la verdad, es que él puede entonces meterse en el sendero de la yoga. El yapa, continúa diciendo Taimi, el yapa es el uso del collar, ¿verdad?, del mala. El yapa del Gayatri es una parte integral del sadhana, ¿okay?, es decir, de la práctica diaria de los hindúes. Esto muestra que nuestros sabios
le atribuían la máxima importancia, no solo en la vida de aquellos hindúes que eran profundamente religiosos y que estaban siguiendo seriamente el ideal de la emancipación espiritual, sino también en la vida del hindú promedio que estaba viviendo la vida mundana corriente en pos de la supuesta felicidad. Para que podamos comprender por qué nuestros sabios consideraron el japa, ¿verdad? O sea, la recitación del cállate en esencial, es necesario que nos apartemos por un momento de la corriente de vida mundana y observemos la condición en que se encuentra un vasto número de personas que están siendo llevadas irresistiblemente por esa corriente. En tanto permanezcamos como parte de esa corriente y no miremos la vida de una manera profunda e impersonal, no nos daremos cuenta de cosas que debieran ser obvias para cualquier persona inteligente. Termina diciendo Taimí, ¿verdad? Aquí en el Gaya. Dice, tomemos por ejemplo la completa inmersión del hombre común en la vida que lo rodea, sin ningún pensamiento o conciencia del trasfondo contra el cual se debería ver la vida humana. La mayoría de nosotros olvidamos completamente el hecho de que estamos aquí por un periodo muy breve, y que somos una parte insignificante de un universo vasto y aparentemente ilimitado. Un insecto arrastrándose por los Himalayas tiene, en comparación, un significado mayor desde un punto de vista puramente físico. Entramos a esta vida por el portal del nacimiento y luego de pasar alrededor de 60 años en este planeta, bajo toda clase de circunstancias, desapareceremos por el portal de la muerte. Esta procesión de seres vivientes viene desfilando desde hace miles de años y aún así mucha gente no se le ocurre preguntarse ¿de dónde venimos? ¿A dónde iremos? ¿Y por qué estamos aquí? Nuestro gusto por la vida, ya sea agradable o desagradable, nuestra inmersión en los intereses que hemos desarrollado es tan completa que ni siquiera nos damos cuenta de que el gran problema de la vida nos enfrenta todo el tiempo y que es un misterio opresivo que nos rodea. Así que yo les invito que cuando tengan la oportunidad consigan el Gaya, ya sea en español o en inglés, ya que nos va a presentar una perspectiva, una práctica completa. Las preguntas al final, mi hermano. Voy a hacerle una reseña de un libro que no está aquí, pero es un libro más o menos pequeño como este. Y yo aspiro que alguna vez, ¿verdad?, podamos estudiarlo en novia, que se titula Principios de Trabajo Teosófico. En Principios de Trabajo Teosófico, Taimí señala todo el proceso de montar una logia. Cómo se monta una logia de una manera completa. E inclusive él habla de la pedagogía. Yo solamente conozco, ¿verdad?, en todo este tiempo, a dos personas que se meten en el campo de la pedagogía teosófica. Uno es Taimí y el otro es apellido Trotsky. Pero Taimí es muy amplio, sumamente extenso. Trotsky se queda con la pedagogía. En Taimí vamos a ver el proceso de montar una logia en todo el sentido de la palabra, desde la construcción de la biblioteca, la publicidad, etcétera, etcétera. Así que recuerden ese libro, se llama Principios del Trabajo Teosófico. Y de Principios del Trabajo Teosófico quiero leerle un par de párrafos. Este es la penúltima reseña. Voy a concluir con la ciencia del yoga. No lo tengo acá, pero una vez había muchos libros de Principios de Trabajo Teosófico. Se lo comieron las polillas, desafortunadamente. Gran parte de ellos. Sí. Las polillas han aprovechado los libros acá mucho más que muchos estudiantes. Sí.
Dice Taine en el prefacio de ese libro, lo siguiente. Dice, cito, el trabajo de la sociedad teosófica puede ser organizado eficientemente solo cuando la gran mayoría de sus miembros, esparcidos por el mundo, entiendan claramente los fines de la sociedad y los principios generales, los cuales deben guiar a estos en la planificación y ejecución de este trabajo. Existe la necesidad de un libro que describa estos fines y principios generales de una manera clara y concisa. El autor de Taine ha hecho un intento en estas páginas de sufragar esta necesidad. ¿Cuán lejos él ha llegado en esta tarea? Eso lo sabrá el lector. Algunas de las observaciones hechas en este libro aplican particularmente a su experiencia en India, ¿okay? En la logia Nanda, donde él dedicó prácticamente su vida. Dice, pero la mayor parte de todo el material presentado es de aplicación general. Así que probablemente la biografía de Taine se refleja en ese libro que se llama Principios de Trabajo Teosófico. Dice Taine al final del libro, oigan esto, qué interesante. Y él habla sobre el trabajo individual. Dice, la mayoría de los miembros generalmente dan por sentado que el trabajo de difundir las ideas e influencias teosóficas es una actividad colectiva de la logia como un todo, y no se advierte que mucho más de lo que puede ser hecho en la logia puede realizarse por los miembros con sus capacidades individuales, con tal de que ellos se entreguen a esta tarea con un espíritu misionero. En efecto, la naturaleza del trabajo que tenemos que hacer en el mundo es tal que quizás este pueda ser llevado a cabo más efectivamente por medio de esfuerzos individuales. A través de las conferencias y de debates públicos podemos despertar el interés en un tema, pero es en la atmósfera amistosa y serena del hogar donde podemos cambiar gradualmente las concepciones e ideas de otras personas. Por la plácida discusión, por la agradable discusión de los problemas de la vida, prestando libros, explicando varios hechos y eventos a la luz de la teosofía y llevando a cabo un ejemplo de una vida noble, digna y serena, podemos de manera sosegada y natural y hasta casi inconsciente afectar la vida y pensamiento de otras personas a nuestro alrededor y vencer sus prejuicios e inclinaciones ortodoxas, si es que tienen algo. Otra ventaja de este trabajo individual es que puede ser realizado por cada miembro, cualquiera que sean sus capacidades o circunstancias. Día tras día, este tipo de trabajo puede proseguir silenciosamente por cualquier miembro de la sociedad, donde quiera que él viva. No es necesario tener ninguna preparación elaborada, ni se requieren capacidades prominentes, solamente la voluntad de servir. Finalmente termina diciendo Taine, dejemos que cada miembro individual se considere a sí mismo como el último eslabón en la compleja organización de la sociedad teosófica y se determine a ser ese eslabón brillante y fuerte, convirtiéndose así en un centro de pensamientos e influencias elevados. Qué interesante y qué contradictorio. Después que él se pasa, ¿verdad?, todo el tiempo en el libro hablando de cómo llevar a cabo la construcción de una logia, cómo levantar una logia, etcétera, etcétera, la publicación de los libros de la pedagogía. Miren lo que él termina diciendo, que la mejor difusión del trabajo teosófico comienza. ¿Dónde fue que digo que comienza? En la casa.
En la casa. Déjenme repetir esto, porque esto es tan molestoso. Sí, en la casa. Oiga lo que dice, con el descaro con que este hombre dice eso de una manera tan clara, ¿verdad? Dice que a través de las conferencias y debates públicos podemos despertar el interés de un tema, pero es en la atmósfera amistosa y serena del hogar donde podemos cambiar gradualmente las concepciones de otras personas. ¿De quién es que le está hablando? Además del perro y del gato. La pareja, los hijos, la suegra. En el hogar, donde dice este caballero, ¿verdad?, que se lleva a cabo la menor difusión de la actividad. Qué interesante y qué contradictoria es la sabiduría. Pero bueno, allá ustedes, como muestren los principios del trabajo filosófico, podrán encontrar lo que dice tal. Yo quiero finalizar con una reseña, pero un poquito larga, ¿verdad? La ciencia para el tema. Le pido un poquito de paciencia, porque algo muy preocupante, y es preocupante porque le quita al lector una cantidad de sueños, fantasías, ideas preconcebidas, etcétera, muy difíciles de soltar. Así que él comienza diciendo en alguno de sus libros, como en Calla, él dice, bueno, antes de usted meterse a esto, el primer trabajo consiste en la reconstrucción del carácter. Hay que trabajar en el carácter, en la parte ética, y luego usted se mete en el terreno de la ayuda. Si usted no ha trabajado sobre el carácter, olvídese de él. Y dice, ¿está asegurado el fracaso? Si usted no ha trabajado en el carácter. Y luego él se mete en este tema, ¿verdad?, que es bastante complejo. Y él habla de los procesos con los que se van a encontrar las personas en esta etapa. Dice Taine, y cito, normalmente yo lo que hago es que tomo parte del prefacio, de la introducción, y tomo la última parte. Así que les voy a leer la introducción y la última parte que trata ya sobre la liberación final, el Nibbana, el Kalvaya, como le llaman, la salvación de los pobres. Dice en la introducción, o parte de la introducción, que hay un gran número de personas reflexivas, tanto en Oriente como en Occidente, que están sinceramente interesados en el tema de la yoga. Y que los que se meten en el estudio de la yoga como el objeto de encontrar una solución satisfactoria a sus problemas personales, es probable que se encuentren con una dificultad seria. Se va a encontrar con una filosofía muy interesante y fascinante, pero envuelta en misterio y mucha, él dice jerigonza, es como un término muy usado acá, pero es como muchos términos técnicos, ¿verdad?, y que no son prácticos en el uso diario. Dice que la filosofía de la yoga trata sobre uno de los misterios más grandes de la vida y del universo. Y es debido a eso, ¿verdad?, que se le asocia con una atmósfera de misterio. Hay mucha oscuridad en la literatura yógica, que no necesariamente se debe a la profundidad del mismo, sino a la falta de correlación entre la enseñanza y los hechos. Si las doctrinas de la yoga se estudian a la luz del pensamiento antiguo y moderno, sería mucho más fácil al estudiante comprenderlas y apreciarlas. Los descubrimientos hechos en el campo de la ciencia son sumamente útiles para comprender el proceso de la yoga, ya que existe mucha analogía entre las leyes de la vida superior
y la vida tal y como se manifiesta en el plano físico. ¿Okay? Algunos instructores de la yoga han intentado borrar esta dificultad, ¿verdad? Tomando la filosofía y de la técnica de la yoga, aquellas prácticas que son fáciles de entender y practicar, y presentándolas al público como enseñanzas yógicas. Esas prácticas particulares que presentan los maestros contemporáneos son las que tienen que ver con las asanas, los pranayamas, etc. Y que son solamente de orden físico. Y las separan entonces de las enseñanzas elevadas y esenciales de la yoga, llevándolo a un nivel de la cultura física solamente. Así que esta super simplificación de la vida yógica, aunque le ha hecho algún bien a algunas personas, ha ayudado a algunas personas a llevar una vida más saludable, ¿verdad? Desde el punto de vista físico. Lo que ha hecho es que ha vulgarizado enormemente la cultura yógica y ha producido una falsa impresión sobre el verdadero propósito y la técnica de la yoga. O sea, la han rebajado de una manera tal, ¿verdad?, que lo que se conoce de la yoga actualmente no es más que su sombra. Dice lo que se necesita, dice Taimi, por lo tanto, para el estudiante serio de la yoga, es una presentación clara e inteligente de la filosofía y de la técnica, que dé una idea correcta y balanceada en todos sus aspectos, ¿okay?, desde el punto de vista moderno. Así que es tan solo, ¿verdad?, y estoy saltando para ir más rápido, es tan solo cuando se entra en la senda de la yoga práctica, cuando comienzan a introducirse cambios fundamentales en el carácter. Y es a partir de ahí cuando se puede esperar obtener una clara visión de los problemas yógicos y su solución. ¿Okay? Aunque se intente explicar las enseñanzas yógicas sobre una base racional, es el estudiante quien debe captarlas, ya que no se trata de algo sencillo ni ordinario. Así que los hechos, o sea, los resultados de la yoga superior no se pueden probar ni demostrar. Los asuntos relacionados con la yoga superior se manejan en el plano de la intuición y no del intelecto. Finalizo esta parte, ¿verdad?, de la introducción del libro La ciencia de la yoga diciendo textualmente que cuando los ojos internos del verdadero discernimiento comienzan a abrirse como resultado de la Kriya Yoga, los aspirantes dejarán de dudar acerca de si son lo suficientemente fuertes para emprender esta larga y difícil jornada hacia su verdadero hogar. Ya entonces nada será capaz de detenerlos y de modo natural y con todo el corazón se dedicarán a esta difícil y sagrada tarea. Lo importante es comenzar definitivamente en algún punto y tan pronto como sea posible. Y es ahora. En el momento en que se empieza con seriedad, comienzan a acumularse energías en torno al centro del esfuerzo que lleva al aspirante hacia su meta. Lentamente al principio, pero con creciente celeridad, hasta que queda tan absorto en la persecución de su ideal que el tiempo y la distancia dejan de preocupar. Y algún día se encontrará con que ha alcanzado la meta y mirará hacia atrás con cierto asombro por la larga y tediosa jornada que ha completado dentro del ámbito del tiempo mientras ha estado viviendo de una manera muy especial y no eterna. Voy a entrar a la última parte. No sé si hay alguna pregunta, ¿verdad?, al respecto. La de Luis la vamos a dejar para el final, ¿verdad?, porque esta
este tema es más bien para los miembros. Este es un tema de filosofía avanzada. No, yo soy avanzado, Víctor. Pero tú no puedes decir si yo soy avanzado o no porque no sea miembro. No, tu pregunta va a ser al final. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos entonces, y le pido un poquito de paciencia, a ver lo que dice Taimi sobre la última etapa del yoga, sobre aquello que llaman nirvana, sobre aquello que llaman la salvación, la liberación, el moksha. ¿Okay? Y algunas ideas que no están muy claras sobre el tema. Así que escuchen, ¿verdad? Por favor, de manera especial, porque probablemente esto le va a poner en orden algunas ideas. La palabra que utiliza Patanjali para hablar sobre la última etapa del yoga, la yoga superior, que es ya la trascendencia última, es Kaivalya. Estas son las palabras que no tienen traducción, porque muchas veces el traductor utiliza las emociones, utiliza miren este término, es intraducible. Cuando Patanjali comienza a hablar sobre los Yoga Sutras, es por ahí donde es por el final donde comienza a abordar el tema. Y dice, llegamos ahora al último sutra que define y resume la etapa final de la iluminación. La etapa final de la iluminación es Kaivalya. Y su significado puede expresarse por, dice, aquel estado de realización directa en que el espíritu o el purusha queda establecido finalmente cuando ha logrado el propósito de su largo desenvolvimiento evolutivo. En este estado, las gunas, es decir, la materia, que han cumplido su propósito, regresan a una condición de equilibrio y por lo tanto el poder de la conciencia pura puede funcionar sin ninguna traba o limitación. Nótese que esta no es una descripción del contenido de la conciencia en el estado de Kaivalya. Ningún ser viviente en el mundo de lo ideal puede comprender o puede describir la realidad que el yogi palpa cuando ha alcanzado esa etapa. No hay forma, las palabras se quedan, no sirven cuando se trata ya de describir ese plan. Cuando el Buda hablaba de esto, él decía no insecto, no decía de manera. Dice Taimi, significa Kaivalya una completa aniquilación de la individualidad y de la desaparición de la conciencia del yogi en la conciencia divina. ¿Okay? Como dice la frase, la gota del rocío cae en el resplandeciente mar. Dice Taimi, hemos de tener en mente que Kaivalya es la culminación de un proceso evolutivo tremendamente largo que se extiende por muchísimas vidas e implica enormes periodos de tiempo. En la última fase de este proceso, producida por la práctica de la yoga, la conciencia del yogi se encuentra inundada por oleadas de poder, de saber y gloria provenientes de su interior, las cuales se amplían tantísimo al final que la mente humana tambalea al contemplarla. Dicen algunos maestros budistas contemporáneos, dicen que Kaivalya o Nirvana es la felicidad más allá de la felicidad. Es una felicidad que no hay forma de
de describirla. A cada etapa del proceso, el yogi encuentra que la nueva conciencia que apodera en su interior es infinitamente más vital y gloriosa que la que precede. Y le parece que está descubriendo progresivamente una tremenda realidad que está oculta dentro de los recodos más profundos de su propio ser. O sea, toda esa luminosidad, toda esa felicidad no está afuera, sino que proviene de su propio ser. Kaivalya se alcanza al sobrepasar el más trascendental estado de conciencia que es posible alcanzar dentro del campo de la materia. Sería razonable que en la nueva conciencia que se logra, la individualidad quedara completamente perdida y que los valiosos frutos de la evolución cosechados a costa de tanto sufrimiento y trabajo se desvanecieran en un solo golpe. Es razonable suponer que la experiencia de unidad con la conciencia divina es tan perfecta y sobrecogedora que al yogi le parezca perder su propia individualidad por el momento. Pero esto no significa necesariamente que la individualidad se pierda y se pierda para siempre en esa gloriosa realidad. Si la individualidad se disolviera completamente, ¿cómo se explicaría entonces su reaparición en los mundos inferiores? La gota del rocío puede caer y perderse en el resplandeciente mar, pero no puede volver a extraerse del mar. Del mismo modo, si la individualidad se fundiera y se perdiera completamente, no podría volver a separarse y manifestarse, puesto que si puede hacerlo, ello significa simplemente que un germen de individualidad, por muy sutil que sea, aún permanece hasta en la perfecta unión del alma individual con el alma suprema. Por el significado literal de Kaivalya como aislamiento, y estoy finalizando aquí, Kaivalya, algunos lo traducen como aislamiento, como separación, ¿verdad? Y muchos llegan a imaginarse que es un estado de conciencia en que el espíritu queda completamente aislado de todos los demás y que vive en solitaria grandeza como un individuo sentado en la cumbre de una altísima montaña. Semejante estado, si existiera, sería un horror y no la consumación de la felicidad. La idea de aislamiento implicada en Kaivalya ha de interpretarse en relación con la materia, de la cual el espíritu se aísla. ¿Okay? Este aislamiento lo libera de todas las limitaciones producidas por su envolvimiento con la materia, en un estado de avidya, ¿okay? O sea, de ilusión de la materia. Pero por otro lado, lo lleva a la unificación más íntima que es posible con la conciencia en todas las manifestaciones. Completo aislamiento de la materia significa completa unificación con la conciencia o realidad, porque es la materia la que separa las diferentes unidades de conciencia, y en el mundo de la realidad todos somos uno. Cuanto más trascendemos la materia y más aislamos de ella nuestra conciencia, más grande va siendo el grado de unión con el Supremo Ishvara y con todas las almas individuales que son centros en su conciencia. Puesto que Ananda, o sea, la felicidad indescriptible, es inseparable del amor o la percepción de la unidad, fácilmente podemos ver la razón de que esta conciencia de Kaivalya, que incluye a todos los seres en un vasto abrazo, conduce a la cima de la felicidad. Finalizo diciendo palabras textuales de Taimi, que Kaivalya es apenas una etapa en el interminable, en el infinito desenvolvimiento de la conciencia. Cuando el espíritu alcanza esta realización directa, ve abrirse ante él nuevos horizontes de alcances que están totalmente fuera de la imaginación humana. Como decía el Buda, velo tras velo se alzarán,
pero a un velo tras velo se encontrará detrás. Los Yoga Sutras nos dan la técnica para alcanzar la meta final en lo que concierne a los seres humanos. Lo que hay más allá no nos concierne a nosotros. Está totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión y por lo tanto no puede ser tema de estudio. Los misterios posteriores que tendremos que descubrir y las etapas del sendero que tendremos que cuidar están ocultas dentro de los despliegues aún más profundos de nuestra conciencia y se revelarán a su debida hora cuando estemos listos. Timing, ¿verdad?, es uno de los grandes ocultistas de nuestros tiempos. Timing brilla por luz propia y timing realmente es materia de estudio obligado a aquellos que han avanzado en el terreno de la teosofía y que han decidido meterse en aquello que Blavatsky le llama ocultismo. Yo creo que la persona que tiene tiempo tan siquiera para leer esto, es una persona que tiene un tremendo karma desde el punto de vista positivo. Es una persona que tiene la inmensa dicha de contemplar ideas sumamente elevadas, extremadamente elevadas. Y yo les sugiero que si alguna vez alguno de ustedes, ¿verdad?, dispone del tiempo y dispone de los recursos económicos, que se lean estos libros: La ciencia de la yoga y el gallo. Realmente son un tesoro, es más que un tesoro. Yo diría que es un privilegio, es un tremendo privilegio. No voy a decir que es un caviar, ¿verdad?, porque los vegetarianos no lo van a perdonar, pero es algo así, ¿verdad? Es algo fabuloso, es algo caro, es algo fino, es algo que no está al alcance de la mayoría. Esto es el cielo. Así que sí, te iba a decir. Magnífica exposición. Yo he estudiado unos cuantos libros de timing y entonces especialmente el libro de El hombre, Dios y el universo. Él expone que la mónada, cuando se manifiesta por primera vez, ¿verdad?, y empieza quiere emprender el largo proceso de evolución, tiene inherente a la mónada el rayo y la unicidad individual, que no es lo mismo que la unicidad individual, no es lo mismo que la individualidad o yo superior, o la triada superior. Por eso cuando decía que la individualidad no se pierde, se está refiriendo a la unicidad individual, que es como la esencia. Es lo que hace una mónada cada vez que se manifiesta, reconocerse diferente a las otras mónadas. O sea, a nivel de la mónada es la unidad, ¿verdad? Pero cuando se manifiesta, lo hace con su tónica, o sea, se diferencia de las demás mónadas. Eso es lo que la hace diferente a nivel que sea a niveles superiores, porque la manifestación es hasta el tiempo. Cuando se alcanza esa realización, se alcanza para salir del reino humano. Pero cuando se entra en esos otros reinos superiores de la conciencia, pues la evolución sigue. Es infinita. Cada vez que se manifiesta lo hace en un grado mayor de la conciencia. Interesante, realmente es tan complejo y tan sencillo a la vez. Y el proceso parece que siempre hace eso. Él no dice, por ejemplo, quiénes fueron sus instructores,
de dónde sacó la fuente, cómo él siguió el proceso. Pero él está en las ideas. Y él dice algo muy interesante, es que parece que la yoga, por lo mismo en sus niveles más básicos, se maneja a través del intelecto. Pero después, hay un momento en que es puramente intuitivo. Es solamente a través de la cualidad o de la capacidad intuitiva que se llega a estudiar esa segunda parte. Y después de eso dice que no hay palabras. No hay palabras, no hay forma de explicar, no hay... las palabras no hay... así, para explicar que se experimenta en el mercado. Así que esto es algo aparentemente ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, pero consciente. Y un proceso de alegría, de paz, de unicidad, etcétera, etcétera. Cada vez más y más amplio y más amplio. ¿Algún comentario? Vamos a darle el Luis, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la oportunidad a Luis y después al hermano. No, no sabe el hermano, porque el hermano es de avanzada y este es el miembro de la teosofía. Dale, Luis, dale. Escuchamos. No, él es el miembro, que él vaya primero. Vamos más. Sí. Hace alrededor, yo diría como de 20 años, yo tuve un empleo. Trabajé de carrera. Y un día me llevé conmigo para el trabajo un libro, porque los que iban a pagar me daban oportunidad de leer un poquito. O sea, quería uno pagar ahora y dentro de 15 minutos tenía otro, y ahí pues yo leí. No se me olvida una enseñanza de él que dice que todo placer es fuente de dolor. Todo placer es fuente de dolor. Y el libro lo dejé en casa con él. No lo volví a llevar. Porque yo decía, bien, dolor y placer. Si uno siente placer, va a sentir dolor. Bueno, y seguí con esa. Y sigo todavía tratando de sacarle más. Porque me di cuenta que es una verdad increíble. Se pueden citar muchos ejemplos, pero me pone a pensar que uno que no se puede olvidar es el proceso cuando una mujer va a parir un niño y todo el proceso. Fíjate, empieza con algo y termina con otro. Y si uno hace las cositas así como esas pequeñas, va a encontrar cosas increíbles dentro de esa enseñanza de este Señor. El libro actualmente yo no sé por dónde anda, pero no se me olvida eso. Y cada rato me viene a la mente, como por ejemplo aquí, yo no sabía que tú ibas a hablar de esto. Y me ha hecho así. ¿Sí? Porque esas horas de enseñanza me han bastado a mí para aprender muchísimo y buscarle profundidad a lo que él mismo dice. Porque este hombre dice que se hace. Porque él la proposición, lo proyectó hacia adentro.
llegué a la conclusión que este señor, que primero no lo creía como él lo decía, y entonces terminé diciendo, este hombre me enseñó todo. Pero déjame comentarle algo. Las palabras son tramposas a veces. Y hay algunos autores que ante la imposibilidad de describir el fenómeno y de señalar el fenómeno recurren a la poesía. Entonces hay maestros, hay instructores que su lenguaje es muy poético y necesitan recurrir a la poesía como una forma desesperada de tratar, ¿verdad?, de comunicar una experiencia, una percepción. Pero no hay cosa más horrible que interpretar la poesía como si fuera algo lineal, literal. Hay otros, como en el caso de los filósofos, que recurren al lenguaje simbólico. Al lenguaje simbólico. Y hay quienes usan metáforas, comparaciones, contradicciones, etcétera, etcétera, para presentar una experiencia. Pero la experiencia, ¿verdad?, es otra cosa. Fíjate, ¿verdad? Fíjate que el mismo dicho de él tiene una profundidad, tiene que se puede ir por un lado y por otro. Y vas a terminar en donde él desea que lo termine. Que comprenda que todo placer es tan sencillo como Puede significar un montón de cosas. Un montón. O sea, no una ni dos. Muchísimas. Sí, gracias, muy agradecido, Víctor, por permitirme hacer la pregunta, y ya que yo no soy miembro elevado o avanzado de la teosofía, como usted dijo, y gracias por reconocer mi ignorancia. Una broma, ¿eh? No, gracias por tu broma, gracias por reconocer mi ignorancia, que nunca lo había visto de que alguien me la reconociera, así que te lo agradezco, porque así puedo ser más como un niño, tener la mente como un niño y absorber más conocimiento y no pretender o echármela de que tengo conocimiento teosófico. Dicho eso, tus palabras textuales, dijiste, eso lo dijiste en tus palabras textuales. Debo decir que tu disertación hablaste sobre timing. ¿Me podrías, ya que yo soy ignorante, aclararme qué significa la palabra yoga y a qué yoga tú te refieres, que timing se refiere? Bueno, yoga es un sistema universal que aparentemente proviene de India, porque es en India donde a alguien se le ocurrió revelar un sistema que estaba reservado para quizás ciertas personas. Y ese sistema, que es un sistema de transformación interior, en todo el sentido de la palabra, si quiere, le podemos llamar sanación. Es un proceso aparentemente sutil como material. O sea, lo mejor de lo nuestro, lo más puro, y cuyo fin último es la felicidad de todos los seres. Es una interpretación muy personal, ¿no? Pero también está hablando de una experiencia, de un sistema que él conoce por práctica, no por teoría, y que él decide de una manera muy compasiva legar a la humanidad esa experiencia que él conoce. Ahora, Taimi no tiene comparación, o sea, Taimi es un doctor en química inorgánica, y parte del conocimiento académico y científico de un químico inorgánico para explicar un sistema que yo creo que no llega ni siquiera a las 20 páginas. Si tú parte de los 30 páginas, y es como un cambio. En realidad, en India, esos sutras, como ellos le llaman, o sea, que son versos, eso se cantan. No son como nosotros lo leemos. Ellos los cantan. Y también les presta una atención especial, lo interpreta con un corazón extraordinario,
decide compartir en el lenguaje occidental. Así que la yoga, ¿verdad?, no es esa unión de aquello que es sutil, que es hermoso, que causa felicidad, con lo que nosotros conocemos como la realidad. Sí, con mi todo, eso no tiene ningún sentido, pero es lo que se me ocurrió. Mira, no, y estoy muy agradecido, la contestación estuvo muy profunda y muy elocuente. Tengo otra pregunta, pero antes de hacer mi segunda pregunta, ya que se me ha dado un turno el padre. Sobre el comentario que tú hiciste sobre poesía y simbolismo, lo que pasa es que el subconsciente, lo abstracto, lo entiende mejor a través de simbolismo y de poesía. Lo que tú dijiste desconocido, aquello que es desconocido, nuestro cerebro lo entiende mejor a través de poesía y simbolismo. El subconsciente, no el consciente. Dicho eso, también el caballero habló sobre el dolor y placer. Si hubiese estado aquí cuando Luis Felipe hizo su disertación, hubiese aprendido suficiente, porque Luis Felipe habló sobre lo que es placer y dolor a la misma vez. Van unidos, no antagonizan, sino que van unidos, placer y dolor. Dicho eso, también es otro comentario. Quiero decir que la segunda pregunta, voy a decir, tú hablaste en contexto de que Tiny, un libro que dijiste textualmente, de que la manada es lo que sigue la mayoría de la gente, ¿no? Que si uno no sigue la manada, ve cosas que el común y el inteligente puede ver. ¿Me podría hacer un ejemplo de eso, de lo que el común y el inteligente puede ver que no sigue a la manada? Eso que tú dices, ¿verdad?, está en el Gayat, en la introducción del Gayat. Parece que dentro de los afanes que tenemos en el día a día, que son los asuntos de trabajo, familia, finanzas y cuestiones políticos y sociales, hay que apartarse, ¿verdad?, un poquito para poder entendernos a nosotros mismos y entender lo que pasa alrededor. Parecería que nosotros, ya lo que él está explicando, parecería que nosotros nos tomamos el mundo como algo que está ocurriendo, algo que es real. Pero él dice, no, yo conozco una tradición que me dice, ¿verdad?, que esto que está ocurriendo no es así. Y esa tradición es un canto que tiene 3 líneas nada más. Es un canto. Entonces los hindúes lo repiten todos los días y todos se usan un mala, ¿verdad?, una palabra. Y lo repiten una cantidad de ocasiones para recordarse, ¿verdad?, a sí mismos durante el día y tratar de separarse de la ilusión de la separatividad. Es eso que está hablando. Cuando dice de la manada, es que en un momento en la evolución el hombre como que ya no lo satisface los placeres y los goces de la vida, ¿verdad?, y de la personalidad. Llega un momento, ¿verdad?, que ya no le llama la atención, y entonces ahí empieza la búsqueda. Ya hay un despertar, que ya se está preguntando, ya está mirando a su alrededor, se está preguntando, bueno, ¿por qué de todo esto? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Cuando se empieza a cuestionar, entonces él se sale, como quien dice, ¿verdad?, de esa manada, que todavía sigue, que para la manada eso es bueno. La corriente, que fue la palabra que usó. La corriente. Para la corriente, pues todavía eso es bueno, porque todavía no ha madurado internamente, ¿ves? Como para empezar a cuestionarse y darse cuenta que hay otras cosas más allá de la personalidad, de la puramente material, que son más reales. Gracias, Lourdes, muy buena explicación la tuya. Bueno, damos las gracias a nuestro hermano Víctor por la conferencia interesante y motivadora.
más detalle y con más seriedad. Le tengo que pedir disculpas